Esta mesa 1 abordará el tema las religiones y la diversidad. La moderadora es la doctora Natalia Marcela Molina, jueza del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días. Bueno, en nombre de AMJA, ya les agradecí tantas veces, estoy muy agradecida en nombre de la asociación que hoy nos acompañan. El orden de la palabra que voy a dar, ustedes ya saben que cada uno tiene pocos minutitos, será en orden de aparición de las religiones y los movimientos religiosos y sus textos, de modo que, como siempre sucede en este tipo de encuentros, voy a darle la palabra al rabino Aryeh Stockman, en primer término. Aryeh. Ahora sí, buen día. Gracias por hacerme partícipe. ¿Cuánta gente que somos? Yo le había comentado a la doctora que me invitó a participar que les voy a contar un cuento. No se asusten. Y ese cuento tiene que ver con el título del encuentro de hoy, ¿sí? María Eugenia, que me está mirando, lo conoce ese cuento, ya lo debe haber escuchado de mi boca varias veces. Tiene que ver con una escuela y la maestra le pregunta a uno de sus alumnos de qué color son las manzanas. Y el alumno o alumna, pónganle ustedes el sexo que quieran, le contesta que todas las manzanas son blancas. La maestra de aquella época se puso nerviosa, le hizo de vuelta la pregunta y el alumno contestó de nuevo de la misma manera: son blancas. Muy nerviosa y para hacerlo breve, lo llevó a la dirección. La directora también muy nerviosa le hizo la misma pregunta, el alumno contestó de la misma manera. Muy nerviosa llamaron a los padres del alumno, los padres del alumno vinieron al colegio. Le preguntaron a su hijo, hijo, ¿de qué color son las manzanas? Y él contestó, son todas blancas. Papá se puso nervioso, lo amarrió un poco a su hijito y le dijo, decí por favor todo lo que nosotros te hemos enseñado en casa. Papá, las manzanas son todas blancas. El padre ya demasiado nervioso. Y el pibe ya con llanto en los ojos le dijo, papá, las manzanas adentro son todas blancas. ¿De qué diversidad estamos hablando? Como dijo la doctora que yo escuché recién, naturalmente, gracias a Dios, somos diferentes, pero el resto no. A mí me parió mi mamá, era una mujer, y a ustedes me imagino que también. Por ende, cuando hablamos de diferencias, entiendo yo que debiésemos empezar a buscar palabras distintas. Porque si adentro somos todos iguales y el afuera nos hace distintos, dejemos el afuera de lado y empecemos a pensar en el adentro. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios no tiene ni imagen ni semejanza, pero nos hizo desde adentro a su imagen y semejanza. Y como ustedes bien saben, tenemos muy poquito tiempo para hablar, y yo como rabino puedo hablar poquito, 6, 7 horas sin parar. Les voy a decir algo que por favor, si pueden, tómenlo nota y repítanlo varias veces. Todos los seres humanos que caminamos sobre la faz de la Tierra, que estimo 7.000, 8.000 millones de seres humanos, no lo sé, somos valiosos,
únicos e irrepetibles. Y yo pienso que ese es motivo de celebración. Y como dice el título del encuentro, celebrar la diversidad. Vamos a celebrar el encuentro. Encontrémonos de cara a cara. Yo soy un hombre que ya tengo años de edad y años de experiencia, después les digo cuántos. Y he aprendido desde pibe lo importante que es mirarnos a los ojos, darnos un abrazo y, si es posible, decir te amo. Gracias. Creo en la diversidad y aplaudo la posibilidad de que no seamos todos iguales. Y esto lo tengo desde mis creencias más profundas. Un poco antes de empezar nos veíamos, algunos nos conocíamos recién y hablábamos también de la importancia de esto, ¿no? Perdón, de conocernos. Y pensaba mucho que poder compartir en este tiempo. Y enseguida se me cruzó, y por eso lo uno a esto del conocernos, ¿no? Se me cruzó a unas palabras de lo que para nosotros es un libro tan especial y sagrado como la Biblia, cuando nos habla de dónde hay algunas partes, hay que negarlo, que son un poco, podríamos decir, aburridas de leer, que hay mucho nombre metido, ¿no? Y cuando nos habla de cómo viene conformada la familia de alguien para nosotros tan importante como Jesús, nos habla de algunos nombres que nos hablan de esta diversidad que Dios pone, ¿no? Incluye mujeres, cosa que no es lo más común, incluye mujeres que venían de otros pueblos implican necesariamente otras creencias, otros pueblos significan necesariamente otras costumbres, y creemos que lo bueno es sentirnos parte de una misma familia, más allá de las diferentes historias y costumbres que también podamos traer. En la historia de la Iglesia Metodista, el tema de la diversidad es todo un tema por ser de las primeras que nos animamos, no yo particularmente, yo siempre le doy gracias a mis antecesoras, digamos, ¿no? Nos animamos al tema del ministerio femenino, lucha, remada y trabajo que debieron hacer otras antes que yo ya llegué con el camino allanado, y saben que se me ocurría pensar que a las primeras juezas de la Argentina también les debe haber pasado de tener que remar, ¿no? En ámbitos donde particularmente empezaron más los hombres. Entonces me supongo que en esto tenemos cuestiones particulares, pero que cuando hablamos de diversidad no hablamos solamente la cuestión del lugar de la mujer, porque si no es como que también lo diverso lo encasillamos en una sola, en un solo tema. Me recordaba también que para nosotros cada vez que hablamos de la diversidad lo unimos necesariamente al tema del servir al otro, del trabajar por el otro. Y cuando Dios nos habla del ser distintos y del ser diversos y del tener diferentes dones, necesariamente lo tenemos que poner para servir al otro. Y me parece que esto es algo en lo que por lo menos los que estamos acá no somos tan distintos, los que estamos todos acá, ¿no? Que en lo que seamos todos distintos pueda ser siempre para el bien del otro, no para guardarlo para nosotros, sino para que el otro también pueda estar bien, desde la justicia, desde la religiosidad y desde cada uno de todos los temas que van a ir tratando en el día de hoy.
Entonces, un poco traer esto también, que aquello en lo que somos distintos pueda servir siempre para el bien del otro y para el bien comunitario. Eso, por ahí en lo que quise traer en esta mañana. Buena mañana para todos ustedes. Qué lindo estar juntos hoy. Qué lindo voy al cuento de Ari, ¿no? Las manzanas son todas blancas, pero cuando uno camina por el jardín, qué lindo que las flores sean distintas y que haya verdes y amarillas y rojas. Entonces, quizás lo que tenemos que tratar de enfocar es, por un lado, sí, todos iguales ante Dios y al mismo tiempo todos diferentes. Nosotros pertenecemos a una organización que se llama la Iniciativa Religiones Unidas, United Religions Initiative, que es una organización mundial que promueve que personas de distintos credos hagan cosas juntos por el bien de la comunidad, sirviendo, como decía Silvina. Y está en 108 países. Y hacemos muchas tareas juntos. Una de ellas es ir a escuelas y ayudar a los chicos, sobre todo de escuelas de una comunidad u otra, escuelas judías, escuelas musulmanas, escuelas católicas, a que comprendan esta idea de la diversidad. Y un día que íbamos con Ari a un colegio en San Isidro, los chicos nos recibieron con un cartel que no me voy a olvidar nunca. Decía, Dios nos hizo distintos y nosotros nos hemos hecho distantes. Precioso ser distintos, precioso que haya flores de distintos aromas, de distintos colores para hacer este jardín. Distantes, ¿por qué? El jardín es lindo cuando las flores están juntas en compose. Entonces, nosotros, en las distintas diversidades que podemos tener, nosotros en este momento estamos planteándoles la diversidad religiosa, podemos aparecer así, amigos, cercanos, respetuosos de lo que es distinto, pero cercanos, no distantes. Y como nos vamos influyendo unos a otros, a mí también me gusta contar cuentos. Quizás lo aprendí de Ari, porque uno aprende de lo que son distintos, ¿cierto? Cuentan que en un jardín, en este jardín tan bello de distintas flores, había habido algunos robos. Y el escarabajo estaba preocupadísimo, porque él había ya juntado toda la reserva del año y estaba preocupado por los robos. Entonces decidió que iba a estar siempre alerta y mirar por su ventana quién venía. Y una mañana ve venir al bicho bolita, chiquitito, pequeño. Le hubiera gustado hablar con el bicho bolita, pero veía venir una araña y sonaba tan amenazante que puso alerta, no saludó al bicho bolita y fue a encarar a la araña. Después de asustar a la araña y echarla, el escarabajo vuelve a su casa y encuentra la casa vacía. Le pareció que la araña, por ser tan distinta, era la amenaza y en realidad era la guardia de seguridad. Y él había dejado su casa vacía y el bicho bolita había sido un poco travieso y aprovechado la situación para robarlo. Quiero hablar de los prejuicios y de esos prejuicios que hablábamos hoy temprano que no están en lo intelectual, esos prejuicios que están en las vísceras, que parecen que están hondo y que afectan nuestra manera de pensar. Y a veces quizás, me atrevo a decir, nuestra manera de juzgar. Y cómo ustedes tienen que trabajar en celebrar la diversidad e ir ecuánimes, e ir tranquilos, e ir con paz a lo que ustedes tengan que decidir y evitar estos prejuicios que son tan interiores que es difícil combatir, que es difícil trabajar. El prejuicio lo tenemos que educar, lo tenemos que liberar. A veces hasta lo tenemos en bromas. Y decimos bromas que en definitiva traen el prejuicio hondo. Entonces, les invito a trabajar ese prejuicio hondo para que el prejuicio hondo no afecte las decisiones tan serias y tan importantes que ustedes tienen que tomar. Y que estemos
reflexionando sobre diversidad hoy es ya un parte de ese camino que ustedes estaban hablando hace un rato. Yendo al texto, hay no lo voy a leer largo, pero hay un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que relata un encuentro. Ari estaba hablando de encuentros. De Jesús con una mujer de otra cultura, de otro lugar, que hasta ni no ponen el nombre de esta mujer, es una mujer samaritana. Y dice, después ustedes irán al texto lejos, pero más largo, pero dice, era la hora del mediodía, una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, si no, probablemente le hubieran dicho, Jesús, ¿qué es esto? ¿Vas a hablar con una mujer en un tiempo donde esto no estaba bien visto? ¿Vas a hablar con una mujer samaritana de un pueblo que no es creyente como nosotros? Y esta mujer después nos narra la historia que también había tenido algunas circunstancias de su vida personal que la hacían también despreciable para la comunidad. Entonces, ¿vos vas a ir a este encuentro? Hasta la samaritana le dice, ¿tú eres judío y me pides a beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma lo hubieras pedido y Él te lo hubiera dado el agua viva. Salgamos al encuentro. Y aquellos que nos resultan más amenazantes por ser más diferentes son los que más nos van a enriquecer. Busquemos esta riqueza en los demás. Muchas gracias. Hoy la gente conversa acerca de muchas cosas. Los peligros de las guerras, los frecuentes conflictos, la contaminación ambiental, el hambre, el aumento del deterioro de los valores morales, etc. Por consiguiente, muchas otras preocupaciones, inquietudes han ocupado un lugar preponderante en dichas conversaciones: la paz, la satisfacción, la ecología, la justicia, la tolerancia y el diálogo. Lamentablemente, a pesar de algunas prometedoras precauciones, aquellos que deben tratar de resolver estas cuestiones tienden a hacerlo buscando más maneras de conquistar y controlar la naturaleza y producir armas letales. En la raíz del problema se encuentra la visión materialista del mundo, que limita con severidad la influencia de la religión en la vida social contemporánea. La paz con respecto a la naturaleza, la paz y la justicia en la sociedad y la integridad personal son posibles cuando estamos en paz con los cielos. La religión reconcilia a contrarios que parecen excluirse mutuamente, religión y ciencia, este mundo y el venidero, la naturaleza y los libros revelados. Lo material y lo espiritual, así como el cuerpo y el espíritu. La religión puede erigirse como defensa frente a la destrucción. El objetivo del diálogo entre las religiones del mundo está en la misma naturaleza y de la religión. Es ella la que demanda este diálogo. El cristianismo, el judaísmo y el islam reconocen la misma fuente de origen de sus religiones y persiguen el mismo propósito. Dice el Sagrado Corán, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. A cada uno de vosotros le hemos asignado una ley y un modo de vista distintos. Y si Dios hubiera querido, ciertamente os habría hecho una sola comunidad, pero lo dispuso así para probaros en lo que os ha dado. Competid, pues, unos con otros en hacer buenas obras.
habréis de volver todos a Dios, y entonces Él os hará entender aquello sobre lo que discrepabais. El Corán, Surah 5, versículo 48. Como musulmanes debemos reconocer a todos los profetas enviados a lo largo de la historia y guardar creencia en ellos como principio esencial de nuestra fe. Un auténtico musulmán es un discípulo de Abraham, Moisés, David, Jesús y el resto de los profetas. No creer en uno de ellos significa estar fuera de la fe de Islam. De este modo, reconocemos la unidad y la unión básica de la religión, la cual es una sinfonía de las bendiciones y la misericordia de Dios y la universalidad de la fe en la religión. Por lo tanto, la religión es un sistema de creencias que abraza todas las razas y credos y un camino que nos conduce a todos juntos a la fraternidad. Muchas gracias. Sikh Dharma de Argentina lleva muchos años en formación, digamos, pero como entidad existe desde apenas febrero del 2018, donde luego de 40 años de presencia Sikh en la Argentina, se logró que nos pongamos de acuerdo e inscribirnos en la Secretaría de Culto como un culto reconocido. No somos quizás en Argentina muy conocidos. Yo no soy Sikh de nacimiento, soy un Sikh converso, pero esta impronta de conversión me llevó a poder aunar todos estos criterios. El sikhismo básicamente no cree en instituciones, es una fe muy horizontal, no tenemos estructura eclesiástica, no tenemos nada más que las casas de nuestras puertas abiertas para todo el mundo. La creencia Sikh se basa en un solo Dios, creador universal. Ek Onkar Waheguru Ji Ki Fateh. Un solo Dios, creador de todo el mundo, y es una corriente que surgió en el norte de India entre la opresión del sistema de castas y las invasiones externas que intentaban cambiar el pensamiento de los habitantes del Punjab, el norte de la India. Ante esa presión, decimos nosotros, Guru Nanak Dios escuchó el sufrimiento del pueblo y envió a Guru Nanak, que fue el primer líder religioso en India en, como primer medida, equilibrar y poner en el mismo plano al hombre y a la mujer. Estamos hablando de un sistema de 5.000 años de historia en que la mujer era incluida en la pira funeraria del marido cuando moría, aunque estuviese viva. En esa base de injusticia nace esa necesidad de reconocer en todos una sola, única vibración. No importa de dónde vengas, no importa qué nombre le pongas, para nosotros Dios no tiene nombre, y los tiene todos. Sería muy limitante ponerle un nombre a Dios, ¿no? Es como darle una identidad definida. En ese sentido, nosotros, las estructuras de nuestros templos reflejan lo que nosotros creemos. Nuestros templos tienen 4 puertas para que todos entren y salgan, vengan de donde vengan, en el momento en el que quieran. Y lo único que hacemos al invitar a cualquier persona a un templo, primero es invitarlo a comer y sentarnos a comer, ¿no? Porque creemos, hay una frase que nosotros sostenemos que es Ansang Waheguru, Dios danza en cada una de nuestras células. Y a nivel celular, después de muchos años de ciencia, nos damos cuenta que todos somos exactamente iguales. A nivel molecular, todos somos exactamente iguales. Simplemente el carbono se acomodó de manera diferente en cada uno de nosotros para que tengamos un aspecto distinto y luego nos vestimos y elegimos una identidad. Pero en el fondo, como las manzanas blancas, tenemos exactamente la misma esencia. Y mientras conversaban, yo me voy mucho, ¿no? Los que a veces meditamos, traemos la carga de a veces abstraernos del sonido, y observaba cómo desde la luz pegaba a través del agua y el cristal de la copa y dibujaba varios colores en el papel blanco, ¿no? Mientras Ari hablaba de lo blanco y de lo externo,
Y cada uno de nosotros, de los que estamos sentados acá y de los que no estamos en este momento acá, somos uno de todos esos colores que dejamos pasar la luz de nuestra idea de la divinidad a través nuestro, que somos transparentes, que no tenemos aparentemente un color, y reflejamos hacia el exterior un color diferente. Pero si uno de nosotros falta en este espectro de los colores, el color no está, no existe. No podemos separarlo, sino simplemente viéndolo a través de un prisma. Y ese es el prisma que nos hace vernos diferentes. Es una cuestión oftalmológica, nada más. Es lo único que nos diferencia. Pero si falta uno de nosotros, o si alguno de nosotros es suprimido en su identidad, esa totalidad no está, no existe, no puede existir plenitud, no puede existir felicidad, no puede existir gracia divina si alguno de nosotros falta, porque estamos suprimiendo parte de esta creación. El valor espiritual del hombre a veces es muy difícil de medir en el ámbito judicial. Nosotros, con mi esposa, como una práctica de servicio, damos clase de meditación y de yoga en las cárceles, a donde intentamos recuperar la dimensión espiritual que pasó a través de un proceso judicial, de un proceso de vida, etc., y fue destinada ahí en un espacio estanco, quién sabe para qué, ¿no? Esto que los griegos llamaban catábasis, bajar hasta el fondo y desde el fondo ver qué uno puede hacer de sí mismo. Intentar primero recuperar esa dimensión espiritual que no fue quizás observada durante todo ese proceso, desde su vida, desde sus hechos, lo que lo llevó a hacer lo que hizo, a atravesar la situación que haya atravesado, el proceso en el que quizás muchos de los presentes aquí haya intervenido, pero sin ese aspecto, esa contemplación de cuál es la construcción espiritual de esa persona, que muchas veces está velada para sí mismo, ellos mismos no reconocen que son parte de esa luz. Así que la invitación para un paso superador, creemos nosotros, es encontrar esa vibración del color, sabemos, ¿no? El color, física de primer año, ¿no? El color es vibración, diferente vibración de onda, pero esa vibración es lo que algunos llaman Dios, otros llaman de diferentes formas. Recuperar la dimensión espiritual de todos los seres, más allá inclusive de hombres y mujeres y de humanos, para poder ponerla en valor, creo que haría realmente a una justicia muchísimo más ideal. Eso es simplemente lo que quería compartir esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Gracias a todos y todas por venir. Mi nombre es Adi Yagya Das. Significa que soy el sirviente de Adi Yagya, que es un nombre de Dios. Bueno, varios puntos quizá para hablar, para entendernos, porque hablamos de cómo visiones diferentes, ordenamos la realidad de diferentes maneras. En la cultura védica se contempla de que el espíritu es eterno y que transitoriamente está en un cuerpo humano, o en un cuerpo animal, o en diferentes cuerpos. Entonces esto conlleva a tener diferentes realidades. Se dice que la plataforma animal de vida es comer, dormir, aparearse y defenderse. Nadie puede salirse de eso, básicamente ninguno de nosotros. Entonces el proceso de religión en sí, que es lo que va a distinguir a los animales de los seres humanos, es un proceso que lo ayuda a uno a regular estos impulsos de dormir, de comer, de aparearse y de defenderse, y lo hace para que uno pueda poder salir de la idea de que es este cuerpo. Entonces, por un lado tenemos la plataforma animal de vida, por otro lado tenemos la plataforma humana, y por otro lado tenemos la plataforma divina. La religión lo que está ayudando es que podamos vislumbrar o alcanzar esa vida divina. Muchas veces lo que está ocurriendo es que esta tendencia a pelear, ¿no? Porque todos nos damos cuenta cuando queremos dormir, ¿no? Cuando queremos comer, cuando queremos aparearnos y cuando queremos pelear, ahí no nos damos cuenta. Tengo todas las razones para justificar mi deseo de pelear. Uno puede ver, ¿no?, en la juventud que salen al boliche a pelear y a conseguir alguna compañera, un compañero, ¿no? Como
Entonces, en general lo que ocurre es que no podemos reconocer el impulso a pelear. Para pelear siempre se dice que se necesitan dos. Y ahí viene la pregunta, ¿te van a venir, te van a provocar? ¿Hasta cuándo estás dispuesto a no pelear? Entonces la diversidad es un estado de conciencia. Todos nosotros estamos aspirando quizá a aceptar la diversidad. Porque es un estado de conciencia. Tiene que ver con que no me voy a sentir agredido por esa diversidad. Y para no sentirme agredido tiene que ver con que tengo muy claro quién soy yo. Desde el punto de vista védico, y creo que concordamos en toda la base de la religión, y como decía, todos los nombres de los devotos de Krishna terminan con das. Eso evoca a la identidad verdadera, que es que uno siempre va a ser un sirviente de Dios. ¿No? Todos ustedes están trabajando haciendo un servicio, están brindando un servicio público. Entonces, ese servir lo que hace es, lo que lo vuelve espiritual va a hacer que lo conecto con Dios. Esa conexión se llama yoga. Karma es acción, yoga es unión. Entonces, a través de mi acción lo puedo vincular. Como volvíamos al punto de los 4 principios de la vida animal, nosotros podemos utilizar cualquier conocimiento para atacar, incluso la religión. No es la religión la que ataca, es el hombre que justifica su deseo de pelear con una buena excusa, ¿no? Puede ser un partido de fútbol, un partido político, una identidad de género, puede ser cualquier tipo de ideología, una religión. En el nombre de Dios se ha hecho tanta violencia. La violencia siempre es necesaria, pero debe ser regulada, por eso tenemos la justicia, ¿no? Debe estar siendo sostenida por el contrato social. Quizá es un desafío que tenemos llegar a un estado de diversidad. A la vez estamos haciendo un esfuerzo porque, por lo visto, no queremos vivir en tanta violencia innecesaria. A veces la violencia es necesaria, es como un médico infringe violencia sobre el cuerpo de uno para curar. La violencia debe ser administrada por las personas que tienen esa potestad. Quizá como un representante de la tradición Hare Krishna, ISKCON, Argentina, me encuentro siempre en este desarrollo, ¿no? De cómo aceptamos, cómo nos relacionamos, o cómo no invadimos a veces los diferentes aspectos de la vida, porque todos estamos transitando una existencia y todos estamos luchando por vivir. A todos nos cuesta vida. Uno podría decir, no, pero un juez gana mucho, sí, pero también tiene problemas en su familia, también tiene cosas. Entonces todo el mundo está en ese desafío. Dice, Mamai Vamso Shiva Loke Shiva Bhuta Sanatana, Manashastran Indriyani Prakriti-stani Karshati. Las entidades vivientes todas las entidades vivientes son mis partes fragmentarias eternas. Eso dice Krishna. Y ellas están luchando contra los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. La mente es un obstáculo muy grande. La mente es la que genera también un prejuicio. La mente es realmente la amiga o la enemiga de uno, ¿no? El amigo o el enemigo. Va a actuar de diferentes maneras. Ahí viene un desafío. ¿Cómo distingo mi mente de mi inteligencia? A veces se ve que hay personas que le dicen levanta el brazo y no hace el movimiento del brazo, levanta el hombro, levanta todo el cuerpo. No puede disociar lo que se le está diciendo. Y a veces en las situaciones que tenemos cotidianamente no podemos distinguir la mente de la inteligencia. Y entonces perdemos la claridad. Y esa claridad en sí se obtiene a través del servicio. Es a través del servicio que uno obtiene bendiciones. Dios es el testigo en el corazón de cada una de las personas y entonces es la manera de obtener las bendiciones de las personas es a través del servicio. Un poco para comentar esto, ojalá todos podamos llegar a un grado de aceptar y de entender la diversidad. Es un acto de mucha madurez hablar de aceptar la diversidad. Y bueno, tenemos un compromiso. Gracias, Hare Krishna. Muy buenos días.
En primer lugar, muchas gracias Natalia. En nombre de la Soka Gakkai, que es una asociación budista laica que hoy represento, en primer lugar agradecer muy sinceramente la invitación cursada. Para nosotros es de una inmensa alegría compartir este encuentro con muchos amigos conocidos y junto a cada uno de ustedes. Para comenzar, quisiera citar unas palabras del Buda Shakyamuni, o occidentalmente conocido como Siddhartha Gautama, que dice: el odio nunca ha disipado el odio, solo el amor disipa el odio. Esta frase integra un compendio de prácticas expuestas por el Buda Shakyamuni, y dentro de todas sus enseñanzas que predicó a lo largo de su vida, una de las más importantes es el Sutra del Loto. Y el respeto a la diversidad desde la óptica del Sutra del Loto se reduce al principio de atesorar a cada persona, a cada individuo. Este es el corazón del Buda. Y el objetivo fundamental del Sutra del Loto es la iluminación universal, es decir, que cada uno de esos individuos que atesoramos realmente puedan adquirir ese estado iluminado de la vida. Comenzar por atesorar al individuo solo puede llevarse a cabo mediante este firme respeto a este principio. En definitiva, la diversidad desde esta óptica del Sutra del Loto no debe engendrar conflicto, sino por el contrario, riqueza. Y esto me lleva a que, muchos de los que hablamos hoy citamos, cada vez que nos encontramos, tenemos más puntos de encuentro que de diferencias, y hoy también citamos muchos cuentos referidos a las manzanas, a la naturaleza, y hoy en algún punto desde el canon budista quisiera compartir un principio que también está referido a la naturaleza, ¿no? Que es el principio de Obaitori, y que dice así: el cerezo, el ciruelo, el durazno y el albaricoque todos florecen como son, sin experimentar ningún cambio. Como indica esta enseñanza, no hay necesidad de que todos seamos cerezos o ciruelos. Por el contrario, cada uno tiene que manifestar el brillo único de su propia individualidad. Esta analogía apunta al principio básico de valorar lo diverso. La misión primordial del budismo es justamente permitir que cada persona florezca con la expresión plena de ese potencial. Sin embargo, el individuo no puede realizarse a expensas de los demás o en conflicto con la realidad circundante, sino solo mediante la valoración activa de las diferencias y de la singularidad. Para decirlo con otras palabras, el florido jardín de la vida debe su belleza justamente a esta variedad de matices. Bueno, muchísimas gracias. Para que sepan quién soy, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son los que todo el mundo conoce como los mormones. Más fácil, ¿no? ¿Vieron que Después podemos charlar por qué nos llaman mormones, pero no es el tema de hoy. Yo quería agradecer en el nombre de la doctora Molina a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina por dar este espacio a las tradiciones de fe para poder participar de este prestigioso, de este importante evento. Pero no lo hago como una cuestión de forma o de protocolo, ¿no es cierto?, agradecer. Le atribuyo a esta invitación un valor especial. Yo creo que, no sé si fue una idea de ella, pero creo que se requiere algo de valor para traer a este ámbito, ¿no?, un ámbito dominado por cuestiones legales o judiciales, a expresiones de fe. Y lo encuentro valioso porque estamos en una sociedad donde se ha creado una especie que lo que parecería ser una disputa, ¿no?, entre la voz religiosa y este laicismo, este estado laico, ¿no? Y parece que la voz religiosa no tiene un lugar, o nos dicen muchas veces a los religiosos: bueno, pero vos con tu opinión religiosa andate a tu casa, a tu templo, pero acá en la esfera pública tu voz no es apreciada, ¿no? Y interesante que en un evento de diversidad podamos también escuchar la voz religiosa, y ojalá que todos podamos defender
la posibilidad del religioso de expresarse libremente en la sociedad como se expresa cualquiera sin que sea cercenada la voz porque tiene una esencia, una raíz religiosa. Creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos, ¿no? Yendo al tema de la diversidad, es muy interesante pensar que Dios, la creencia creo que de la gran mayoría es que en el principio Dios creó, y creó el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el hombre y la mujer. Para nosotros Dios es el autor de la diversidad. Y no hay dos personas iguales, no hay dos huellas digitales iguales. Hoy se habló de las flores, es interesante, no hay dos flores iguales. Nos vemos distintos, sonamos distintos, actuamos distintos y creemos de manera distinta. Lo interesante es que a pesar de estas diferencias, todavía podemos estar unidos. Yo creo que este es un gran ejemplo, ¿no? Y si ustedes nos vieran participando, yo estoy acá con grandes amigos, con quienes nos conocemos, con quienes tenemos actividades juntos. No nos separan nuestras diferencias religiosas, al contrario, nos unen cosas de mucho valor que nosotros apreciamos mucho, ¿no? Pensaba en el ejemplo nomás de nuestra nación. Nuestro país fue formado es el fruto de una gran diversidad de hombres y mujeres que vinieron de distintos países, de distintas condiciones sociales, que venían a la Argentina con objetivos totalmente diferentes, algunos escapando de la cárcel, otros escapando de la pobreza, otros escapando de la persecución religiosa. Pero la cuestión es que toda esa diversidad ha constituido una nación. Entonces eso es para mí el mensaje de esperanza, de que a pesar de que somos distintos, podemos ser iguales. A mí siempre me gusta proponer, ¿no? Yo creo que podemos ser, por ejemplo, podemos ser iguales en amabilidad, podemos ser iguales en paciencia, podemos ser iguales en no juzgar a los demás. Hoy se habló del prejuicio, me pareció muy interesante. Podemos ser iguales en perdonar, y perdonar muchas veces, ¿no? Como muchas de nuestras formaciones morales o religiosas nos enseñan. Nosotros creemos que una de las cosas que para nosotros es central, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, nos une la creencia de que somos todos hijos, o mejor dicho, hijas e hijos de Dios. Nosotros somos, en esencia, uno en el hecho de que somos hijos del Creador. También nos une, y se ha mencionado aquí, el deseo de servir. Yo creo que en la medida que nosotros servimos juntos, se desarrolla un sentimiento de unidad, se fortalece este sentimiento Y quisiera terminar mencionando en esta especie de propuesta que tenemos que trabajar juntos también para defender la dignidad humana. Es interesante, en diciembre se cumplieron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, se hizo una reunión muy particular en Ciudad del Este, donde se hizo una declaración conjunta entre muchas instituciones del ámbito educativo y también del ámbito religioso. Y se revalorizó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero fíjense qué interesante que en el preámbulo dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y habla de la dignidad. Y después en el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Mi propuesta es que podamos seguir trabajando juntos para siempre defender la dignidad humana. Yo creo que si podemos tener como centro esto que nos propone la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a encontrar muchos espacios de encuentro, de acuerdo, ¿no? Así que bueno, otra vez, doctora Molina, gracias por la invitación. Gracias, Alfredo. Voy a sintetizar muy brevemente diciendo que todos tuvieron puntos de encuentro muy valiosos. Arié habló de decir te amo, de abrazar. María Eugenia habló del sentido del servicio, al igual que ella también, en ir al sentido del encuentro, de
de hablar con el otro. Nesrim también habló de la necesidad del diálogo entre los religiosos. Ram mencionó la necesidad de la mirada integral del ser humano, dando el ejemplo a través del cristal con diferentes colores. Creo que todos le dan mucho valor a lo individual en función de la sociedad. Y creo que el sentido de esta mesa, cuando pensamos en esta mesa, era justamente esto que iba dirigido a abogados y abogadas, pudieran tener esta dimensión de la diversidad religiosa y de la importancia de estar cerca de ellos y de propender este diálogo, porque esto genera mayor horizontalidad en la sociedad. Y lo único que yo voy a decir es algo que se me ocurrió sobre el final, es que creo que el valor de lo individual hace sentido en la dimensión universal. Eso me parece que es algo importante y que tenemos que rescatar, y nunca dejaremos de trabajar en este sentido para lograr en los otros esa empatía, esa unión, ese encuentro, para construir una sociedad más íntegra. Así que muchas gracias por haber venido a todos y muchas gracias por cada contribución de cada uno. Gracias.